Muy buenas noches, queridos amigos, amigas. El día de hoy nos hemos reunido aquí para la presentación de un artículo. Tenemos al autor del artículo y tenemos dos comentarios, de modo que les deseo una buena velada. Bueno, les presento a los que están en la mesa. Aquí conmigo, Ariel Slipak, su apellido es ucraniano, él es sin embargo bien argentino, incluso tiene un suegro boliviano, y él ha escrito el artículo que mencionaba Anja precisamente. Está también con nosotros Marité Segada, que viene de Cochabamba. Ella tiene una conexión con el tema porque ha hecho una investigación acerca de la forma en que los aymaras se han conectado con el mundo global, sobre todo haciendo una conexión con China. Entonces la idea con Marité es que en su comentario nos cuente esto, que es, digamos, una forma de colocar el tema en nuestra realidad. Y también está con nosotros Fernando Rodríguez Ureña, que él es ex embajador de Bolivia en China, en Beijing precisamente. En el 2007 asumió esas funciones hasta el 2011 y por lo tanto nos va a permitir mirar a través de sus ojos, los ojos de un boliviano que estuvo presente, digamos así, en Beijing, representando a nuestro país este tema. En el siglo XXI, China se consolida como una potencia productora de manufacturas con alto contenido tecnológico. China viene experimentando desde 1980 en adelante importantes tasas de crecimiento de la productividad del trabajo. Sin embargo, el salario real aumenta a ritmos menores, lo cual implica una mayor extracción de valor de lo que genera el propio trabajador chino. El rol que cumple China en el globo, entonces, es garantizarnos los bajos precios de todos los artículos que consumimos. Tras crecer desde 1978 hasta el año 2011 a tasas del 9,9% anual en promedio, pero el ingreso per cápita se multiplica 17 veces entre esos años. Implica incorporar a un actor a la producción global que en el año 78 su peso en el Producto Mundial era del 2% y ahora ronda aproximadamente, según distintas estimaciones, el 15%. China entonces, en este momento, es el principal proveedor de productos de consumo de Estados Unidos, es su principal acreedor. China no es solamente el primer productor mundial de manufacturas, que ya no son baratijas, sino que son productos con alto contenido tecnológico, alta cantidad de saberes incorporados, sino que además China es una potencia financiera. Es el principal país en lo que es títulos de reservas, en reservas internacionales. El caso es que es innegable, más allá de que el PBI per cápita de China se mantenga reducido, más allá de que el hegemón a nivel global sigue siendo Estados Unidos, creo que es innegable que China, o ocultar que China ha ingresado en lo que algunos autores abocados a las relaciones internacionales llaman un oligopolio de poder o un directorio de grandes potencias a nivel global, que no es solo económica la potencia de China, como vengo diciendo, sino también es en el grado de influencia política y militar. Hasta ahora venimos diciendo que tiene una relación tensa con Estados Unidos, pero que a la vez es simbiótica, ¿no? Estados Unidos tiene a China como su principal acreedor, pero China tiene a Estados Unidos como su principal destino de exportaciones. China quiere que su moneda, el renminbi, sea la moneda de mayor peso a nivel global, pero los títulos, la deuda que tiene Estados Unidos con China, esos papelitos que tiene China de deuda, están en dólares. Si pierde preponderancia el dólar, esos títulos valen menos. Tiene una relación entre China y Estados Unidos que es sumamente compleja. Ahora, el tema que nos ocupa es qué implicancias tiene esto para América Latina. Desde que se produce esta reconversión de la industria de China, de convertirse no ya en un productor de manufacturas de bajo contenido tecnológico, sino en un productor de artículos mucho más complejos, la industria de China demanda cada vez más productos básicos, demanda cada vez más energía, demanda cada vez más hidrocarburos, me refiero al petróleo y el gas, se demandan cada vez más materiales, minerales de todo tipo, madera y productos desde ya que tienen que ver con lo agrícola, como la soya, que es el caso más relevante para el país donde vengo yo. La demanda de productos básicos a nivel global
por el efecto de China, se incrementa de manera notable y esto eleva los precios. La cuestión es que desde el año 1990 en adelante, los vínculos comerciales entre China y América Latina y entre varios países de América Latina comienzan a ser cada vez más aceitados, cada vez de mayor magnitud. Se expone cuál es el peso que tiene China como destino de las exportaciones de los países de América Latina y como origen de importaciones. Chile y Brasil, por ejemplo, tienen a China como su primer destino de exportaciones. China tiene una gran posibilidad de ejercicio de poder e influencia sobre Chile y sobre Brasil, justamente, porque es su principal comprador a nivel mundial. Y lo mismo sucede con los casos como de Argentina, que en este momento nuevamente es el segundo, tiene a China como segundo destino de exportaciones. En el caso de Bolivia, siempre tiene a China como octavo o noveno destino de exportaciones. No se han incrementado las exportaciones de Bolivia a China como en el resto de los países del Cono Sur, pero sí es el segundo destino de importaciones, como es el segundo destino de importaciones de Argentina, el primero de Chile, el primero de Brasil y demás. Es un intercambio tradicional de manufacturas provenientes de China con alto contenido tecnológico por productos primarios, por estos que listaba. China se abastece del cobre de Chile, se abastece de la soya de Argentina, se abastece del mineral de hierro de Brasil y de la soya de Brasil. A Bolivia le compra prácticamente diferentes minerales, desde el estaño, plomo y zinc y demás. En el globo, en este nuevo orden global, China, que desde mi punto de vista es indiscutible, que se ha consolidado como una gran potencia, en los foros internacionales tiene una actitud dual. Cuando se reúne con las grandes potencias, cuando se reúne en foros con Alemania, con Estados Unidos, asume que tiene una importancia creciente en el orden global. Y cuando asume esta importancia creciente en el orden global, lo que plantea es: nosotros no venimos a ejercer relaciones coercitivas con otros países, sino que lo que vamos a ejercer es algo que se llama poder blando. Básicamente China basa su estrategia diplomática en 5 principios, entre los cuales yo destaco que el gobierno de la República Popular de China habla de reciprocidad, de no intervención en los asuntos internos. ¿Y qué quiere decir no intervención en los asuntos internos de un país? Que esto para los latinoamericanos y las latinoamericanas es sumamente relevante. Es no meterse con nuestra política fiscal, no meterse con nuestra política monetaria. China ejerce una estrategia de presentarse como un país en vías de desarrollo. A pesar de que es el principal acreedor de Estados Unidos, a pesar de que es la segunda potencia militar del planeta, a pesar de que es, según distintos estudios, la segunda o la primera economía del mundo, dicen: somos un país en vías de desarrollo, simétrico con Bolivia, simétrico con Colombia, simétrico con Venezuela, simétrico con Argentina. Y vamos a establecer relaciones de mutuo beneficio y mutua cooperación. Ellos no acogen el término de la cooperación sur-sur, eso es más latinoamericano. Realmente un escenario en el que pueden desarrollarse pese a esas condiciones duras. Y es así que, para poner algunos datos, el 95% de los trabajadores de esas empresas tienen que ser chinos. Todos tienen que tener seguridad social. Los impuestos que pagan al Estado son mucho más altos, ¿no es cierto?, que lo que normalmente deberían pagar. Entonces, a partir de eso, pese a esas condiciones duras, ¿no es cierto?, pero por el tamaño del mercado, empresas como la McDonald's, por ejemplo, tiene miles de tiendas donde venden las hamburguesas, ¿no? En mi concepto, el socialismo de mercado sí está presente en China, tiene muchos elementos que no los comparto, evidentemente. Yo estoy planteando simplemente la fórmula, ¿no es cierto?, porque tienes un Estado que está dirigiendo la economía, está planificando cada una de sus acciones, está generando relaciones, ¿no es cierto?, centralizadas, concentradas, y te va generando un estilo de relación, ¿no?, que evidentemente en lo político tiene características socialistas. Sin duda China es un país pues fascinante, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la política misma, ya más allá de algunos elementos
del propio país, de su cultura, nacionalidades, etc. Pero vámonos al tema que nos trae ahora. Y lo fascinante en este caso, ¿no es cierto?, es esa capacidad que tiene de adaptación a lo que vienen planteando las naciones con las que tiene relaciones. ¿Qué quiero decir con esto? No es que China tenga 193 discursos diferentes. China tiene un discurso. Pero una de sus características fundamentales es esa capacidad que tiene como Estado para seducir. ¿Qué quiero decir con esto? China es un Estado, ¿no es cierto?, que plantea como uno de los 5 principios de las relaciones diplomáticas con cualquier país del planeta la no injerencia en asuntos internos. Entonces esto lleva pues, por ejemplo, ¿no es cierto?, a no cuestionar ninguna forma de organización política, de organización democrática del Estado, de tipo de política económica, etcétera, ¿no es cierto? China es muy respetuoso de cualquier tipo de régimen, por ejemplo, en lo político, pero también el régimen en lo económico. Y en esa capacidad de dialogar con los diferentes estados, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar que tiene un estilo de relaciones con países socialistas aún existentes en el planeta, ¿no es cierto?, y otro tipo de relación con los países que son parte del sistema capitalista. Evaluación de la calidad de las empresas una vez que se produce la apertura, se va señalando cuáles van a ser estratégicas y de control total del Estado y cuáles que estaban en una situación deficitaria pueden ser parte de un control más bien de orden privado. Pero ese privado está entre comillas. Eso es importante señalar, porque si bien se dio el impulso y se dio recursos económicos para que esas empresas puedan funcionar, y estas empresas ciertamente estaban en manos de muchos casos de funcionarios del partido, exdiplomáticos, militares, ¿no es cierto?, pero tenían una condicionalidad también en su relación con el Estado, o sea, no eran empresas absolutamente privadas. Este famoso modelo chino, quizás, Ariel, para polemizar solamente, que ha sido visto como un puntal por muchos sectores del mundo, evidentemente es un modelo que no es fácilmente replicable, digamos, por otros países, ¿no?, porque tiene condiciones que realmente son diferentes y que no las tenemos, por ejemplo, en países como América Latina para decir, el modelo chino hay que apuntar hacia ello, ¿no? Tiene como contraparte en América Latina un proceso muy fuerte de reprimarización, es decir, nuestras economías que con tanto idealismo en los 60, 70 habían pensado en la sustitución de importaciones, en la industrialización, en fin, han vuelto sus pies sobre sus pasos, digamos, a retornar a este predominio de la noción del países primario exportadores, ¿no? O sea, abandonar ese modelo industrializador y más bien se ha afianzado la bonanza económica de nuestros países en la explotación de recursos naturales, ¿no? Y en gran medida la demanda de materias primas tiene origen justamente en los países del Pacífico, ¿no? Mientras eso pasa en la exportación, el mundo de las importaciones es un mundo totalmente diferente, ¿no? China es el tercer país del que importamos productos después de Argentina y Brasil. ¿Y qué importamos de la China? Pues todo importamos de la China, ¿no? Diésel. Los productos evidentemente son mucho más económicos, o sea, en ese sentido digamos que ha habido una democratización del acceso a los bienes. Entonces, si uno mira la balanza de pagos, evidentemente las importaciones superan 3, 4 veces más a las exportaciones en nuestro país. No se trata tampoco de productos de baja calidad, o sea, la China es capaz ahora de producir con alta tecnología productos de alta calidad, ¿no? Que puede competir, digamos, con productos que antes producía Estados Unidos o los países europeos. Lo que ha facilitado la exportación a la China es el reforzamiento de estos sectores más bien, yo diría, tradicionales, ¿no? Mineros, el Estado, la agroindustria. Se ha dado en el denominado empresariado popular o el comercio popular o como quieran ustedes llamarlo. También hay autores que llaman a este fenómeno la globalización desde abajo. El asunto es que la China ofrece a estos sectores muchas ventajas comparativas en relación con otros países. Por ejemplo,
Impulsa a la China una política deliberada para facilitar el acceso migratorio a pequeños comerciantes, a diferencia de otros países del mundo. Alivian los trámites burocráticos y licencias, por ejemplo, para exportar. En este contexto, los productores chinos han encontrado una asombrosa estrategia de adaptarse a las necesidades de los comerciantes bolivianos, ¿no? No solamente, como vamos a ver más adelante, de permitirles compartir contenedores en el caso de aquellos que permiten la exportación, sino también de generar productos a la medida de la demanda de estos comerciantes que también responden al mismo tiempo a la demanda de los consumidores locales. Claro, los itinerarios son así. Primero, los comerciantes fueron guiados por empresarios asiáticos, ¿no? Luego aparece un sector con la creatividad boliviana que nosotros tenemos, que se llaman los traductores o los operadores, que son bolivianos que se han trasladado a la China y facilitan este contacto de los comerciantes bolivianos con los productores asiáticos. Y alrededor de este comercio se han generado además una serie de servicios de empresas de turismo, logísticas, que organizan los viajes de negocios a la China y que les permiten, digamos, traer también muchas cantidades de productos a Bolivia. Los gravámenes van de 5 al 35% del total de la mercancía. La idea de este gravamen y esta diferencia es porque se ha tendido de alguna manera desde el gobierno a proteger de alguna forma la industria nacional, por ejemplo, de textiles y de ropa. Ha habido en Bolivia un sector comerciante que vivió desde la colonia al margen del Estado. Sectores que sobrevivían, digamos, con comercio, lleva y trae productos, que se fue potenciando con el tiempo, se ha mantenido, digamos, ha sobrevivido a los cambios de la República, etcétera, etcétera, y que en la década de los 50, 60 se ha comenzado a trasladar, o quizás también antes, no sé, habría que confirmar estos datos históricos, a las urbes, sobre todo en La Paz, ¿no? Sectores comerciantes aymaras que han venido a La Paz para instalarse en el negocio del comercio. Al principio tuvieron muchas barreras con este comercio, han ido incluso a vivir a la China, es decir, han decidido prescindir de los intermediarios, ¿no? Y de los traductores y de estos mediadores, y han enviado a sus hijos directamente a estudiar a la China, donde han aprendido el idioma y se han quedado y se han convertido, digamos, en los nuevos operadores. Exploran otros países, ¿no? Han ido a Tailandia, a Egipto. Existen en la China no solo los grandes empresarios, fabricantes, sino consorcios familiares que ofrecen a los comerciantes populares imitaciones de grandes marcas, por ejemplo, a precios infinitamente inferiores a los originales. Es que el origen rural compartido entre los productores chinos y los comerciantes populares aymaras de Bolivia tienen varias complicidades, ¿no? Por ejemplo, ambos operan en los intersticios o en los espacios al margen del Estado. El asunto es que estas alianzas trascienden el ámbito material del comercio y se sitúan o han afectado al ámbito cultural de reproducción de la vida cotidiana. Las tradiciones culturales, en el caso de La Paz, no se han perdido. Los comerciantes que hemos estudiado, por ejemplo, van a la fiesta del Gran Poder, van a todas las festividades religiosas y rituales de sus comunidades, participan de toda esta festividad, no han roto con ello, pero que además es un lugar donde se da la ostentación y, digamos, se expresa la ganancia, que el éxito económico que tienen estos sectores. Pero hay algo bien curioso. Esta vinculación con la China permite que la diferenciación como signo de distinción de estos grupos pase por el uso de materiales o productos de la China en estos eventos festivos. Por ejemplo, un entrevistado nos decía, no, nosotros somos diferentes de las otras fraternidades porque nuestros bailarines tienen tela de la China. Lo mismo pasa en las prestes o en las fiestas, festividades, digamos, privadas. Gracias a ustedes por haber planteado sus preguntas, hemos aprendido muchísimo en esta noche. Vamos a aprender más, por supuesto, leyendo el artículo de Ariel, que ha escrito justamente sobre este tema y que muestra muchos datos interesantes. Seguramente él va a seguir produciendo mucho más al respecto. Hemos encontrado que tenemos unas relaciones insospechadas con China que quizás no imaginábamos, y bueno, nos hemos anotado justamente gracias a María Teresa a dónde acudir cuando queremos comprar barato. Gracias por todo, que tengan una muy buena noche.